Muy buenas tardes, chicos. Comenzamos la clase de hoy día. Día. Oh, qué buena canción, ya, pero no podemos, no es momento para escuchar música, ¿cierto? Obviamente tenemos que hacer la clase de hoy día. Veo 22 personas nomás conectadas, 21 personas conectadas, los demás están en alguna. ¿Me escuchan o no? Sí, estarán en la sala, estarán presencial, no sé, porque tan poquito, siento que son un número bastante numeroso esta sección. Ya, saludo entonces. Comenzó con el nivel alto esta clase, comenzó con el nivel alto. ¿En qué sentido con el nivel alto? Sofía lo dice, hola profe, ¿cómo está? Y la saludé. Muy bien, Sofía. Bien, y usted dice, bien. Sofía dice, cansada, oiga, pelea épica que tuvo hoy. Algo por ahí leí. ¿Quién es el guionista de ese? Para felicitarlo, digo yo, porque ¿cómo se le ocurre tanta cosa en esa mente? ¿Ah? Como que me reí de las cosas que ponían, pero bueno, después podemos comentarlo, ¿sí? Ya, Sofía se ríe nomás XD, XDDD. Gonzalo dice, buenas, buenas jefe, buenas tardes. Gonzalo, Emma Virginia dice, alto Freddy, alto, ¿cierto? Hola Gonzalo, se lo puse yo, oye, también estoy lento. Emma dice, hola profe, Tomás Agustín dice, hola profe, Daniela Parra dice, hola. Sí, dice, Emma Virginia dice, comenzó entonces con el nivel alto esta clase. Comenzar con Queen no es para menos. Sí, exactamente. Hoy día vamos a hablar de materia que tiene que ver con la ATP sintasa. ¿Y sabe qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver inhibidores, vamos a ver fármacos, vamos a ver causas de muerte. Así que yo creo que va a ser bastante de alto nivel la clase hoy día porque vamos a aplicar todo lo aprendido de las clases pasadas. Y entonces ahora lo necesito bien despierto para que podamos entonces aplicar los conocimientos que hemos incorporado, ¿cierto? Sofía Avalos se ríe nomás. Para mí que es Sofía la que hace todas esas historias medio macabras. Pero quedamos más atrás. Ah, quedamos más atrás. Ya, Sofía, ¿dónde quedamos, jefa? Quedamos ahí, ¿sí? Este es como el resumen, me parece, ¿no? ¿No? Wow. ¿Dónde quedamos entonces? ¿Aquí? Cuéntame. 35. 35. Acá. Ok. Ya, partamos de acá, entonces no hay problema. Flujo de electrones. Perfecto. 34, dice Sofía, ya me está haciendo un descuento. Ya, 34 de hecho, ya. ¿Ahí? Ahí, ya. Un segundo. Ya. Tenía que estornudar. Ok. Ya chicos, entonces quedamos aquí en en la diapositiva número 35, en donde habíamos hablado, y aquí, acuérdenme si esto lo entendieron bien, dijimos que los electrones fluían en la cadena transportadora de electrones siempre acercándose a un potencial de mayor numeral. ¿Ya? ¿A qué me refiero a esto? Por ejemplo, si nosotros comparamos esta tabla, en esta tabla está esta columna que te dicen potenciales de reducción de ciertas semireacciones. Aquí están los valores de esos potenciales de reducción que se simbolizan, digamos, con la unidad de voltaje o volt, ¿ya? Y ahí está, eso significa potencial de reducción. Y si nosotros analizamos, aquí está el potencial, por ejemplo, del NAD, ¿sí? Que le entrega los electrones, por ejemplo, al complejo 1. Este es el potencial de reducción del complejo 1. Voy a poner un número romano ahí, ¿sí? Este es el más o menos por acá. Mira, aquí está la ubiquinona, que es el que transporta los electrones, ¿se acuerdan? Desde el complejo 1 al 3 o del 2 al 3. Es proteína liposoluble. Bueno, ahí está la ubiquinona. ¿Ok? El citocromo B está en el complejo 3. Ahí puse un 3. El citocromo C, el que transporta, ¿se acuerdan del citocromo C? El que hace el transporte del complejo 3 al complejo 4. Bueno, ahí está. El citocromo A se encuentra en el complejo 4. Y el oxígeno, ahí está, que es el que acepta finalmente los electrones. ¿Ya? Es el aceptor final de electrones. ¿Sí? No, ¿cuál era? Ah, sí, ¿verdad? Que ustedes le habían dicho que están los Perkin, la ubiquinona, ¿cierto? Y los citocromos, porque eran los que movilizaban los electrones. Pero no, yo les dije que no lo vean así. Ok, entonces, estos complejos, si se dan cuenta y nosotros analizamos los potenciales de reducción, van en aumento. Mira, el complejo 1 tiene un potencial de reducción de menos 0,3. ¿Ok? El complejo 3 o la ubiquinona tiene un potencial de reducción de 0,045, o sea, un poquito más alto que el complejo 1. El citocromo B, que forma parte del complejo 3, por ejemplo, tiene un potencial de 0,077, que es un poco más alto que el complejo, que la ubiquinona. Y si ustedes van viendo hacia abajo, entonces el numeral del potencial de reducción va en aumento, siendo el que tiene mayor número
de potencial de reducción o el oxígeno. Esa es la razón del por qué el flujo de electrones es unidireccional, porque siempre va a favor del potencial de reducción. ¿Bien? Profe, sus flechitas se me pierden. Ya, pero María Ungaro, esta es la flechita nomás que tiene que seguir. Esta, que todo tiende a esta direccionalidad. ¿Sí? Estas flechitas tienen incorporadas, digamos, estas de acá, estas flechitas se pierden. Sí, no quedaron muy pulcras las flechitas, quedaron bastante poco profesional, pero bueno, eh, era mi idea de que pudieran saber cuáles son los componentes de cada complejo para que lo puedan entonces asociar. ¿Sí? Ya, Gonzalo Castillo ya disparó con una pregunta, dice, ubiquinona era el que aparece como coenzima Q, exactamente, señor Gonzalo. Depende del texto que usted visite, esta CoQ, ¿sí? Eh, es la ubiquinona y en algunos textos le llaman coenzima Q. ¿Ya? A mí, en general, en bioquímica, nosotros le decimos ubiquinona, ubiquinona, ubiquinol, le decimos nosotros. ¿Ya? Pero claro, depende de la imagen, depende del texto que usted visite. Esta también le pueden decir coenzima Q, que está muy presente en las cremas antiedad, anti-age, ¿sí? La coenzima Q, un dato. Esta coenzima Q, aquí en este caso, en este dibujo, Gonzalo, para que lo tengan en consideración, está mal dibujado, igual que el citocromo C. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué estos dos están mal puestos ahí en este dibujo? Y dibujo sacado de un texto, sacado de un libro. ¿Por qué están mal? A ver si alguien se acuerda. Exactamente. ¿Cuál debería estar en intermembrana? ¿Cuál debería estar en espacio intermembrana? ¿En la coenzima Q o ubiquinona o el citocromo C? Dígame usted, el citocromo C, este debería estar en el espacio intermembrana. O sea, aquí estoy dibujando en azul la membrana externa. Ya, esa sería la membrana externa, esta sería la membrana interna. Y en este espacio, ese es el espacio intermembrana, ahí dice, ahí debiera estar el citocromo C, no aquí anclado a la membrana. Por lo tanto, ese está mal dibujado. Si lo dibujamos bien, sería aquí. Ahí está. Ahí debería estar la posición del citocromo C. Voy a poner CIT-C ahí. Y la ubiquinona, CIT-C. Ahí está. ¿Y la ubiquinona dónde deberíamos posicionarla? Esta ubiquinona que está aquí, ¿está bien ahí? La respuesta es no, está mal ubicada ahí. Esta es una proteína liposoluble. Es una proteína que le gusta estar en contacto con los lípidos, por lo tanto tiene que estar aquí. Aquí al medio, haciendo contacto con las colas de los fosfolípidos. Ahí es su posición. ¿Ya? Así que corrija ese dibujo. Aquí debería estar la ubiquinona, o coenzima Q, como también se denomina. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Buena pregunta, Gonzalo. Ojo, todos esos detalles después nos pueden servir para contestar otras preguntas. Mira, acá están bien puestos. Aquí la coenzima Q la dibujaron bien. ¿Ya? El citocromo C, bueno, lo dejaron como íntimamente ahí haciendo contacto con la cabeza de los fosfolípidos y eso no está incorrecto. Recuerden que la cabeza de los fosfolípidos son hidrofílicos. Así que sí, podría estar ahí, digamos, haciendo un leve contacto con la cabeza de los fosfolípidos. ¿Ya? Ok, entonces, resumiendo, ¿cómo es el flujo de electrones? Recuerde, los electrones que provienen del NADH, que está con enzima reducida, son entregados al complejo 1. El complejo 1 los recibe y se los pasa a la ubiquinona. La ubiquinona cuando lo recibe cambia de nombre y se llama ubiquinol. Por si acaso, dato. Y el ubiquinol se dirige hacia el complejo 3 a hacer entrega de los electrones. Después esos electrones pasan al citocromo C. El citocromo C viene a buscarlo, ¿ya? Se lleva de a un electrón el citocromo C, es un transportador pequeño, puede transportar solamente de un electrón, y va a dejar ese electrón lo va a dejar al complejo 4. El complejo 4 va a reclutar entonces una cantidad de electrones suficiente para entregárselo al oxígeno. De hecho, le entrega 2. Y esos 2 electrones entonces se fusionan con este oxígeno más con 2 protones y genera una molécula de agua. ¿Ok? Ese es el flujo de electrones que proviene entonces del NADH. El flujo de electrones que proviene del FADH2 es lo que voy a contar a continuación. Aquí tenemos el FADH2, 2 electrones también tienen su poder, se lo entrega al complejo 2. De hecho, el FADH2, siendo honesto, es parte del complejo 2.
Ya, no es que venga a entregar electrones, no, él está aquí adentro. Pero aquí lo dibujan afuera para, o sea, para que sea más explicativo. Pero el FADH2 es un grupo prostético, por lo tanto es parte del complejo 2. Está dentro del complejo 2. Y ahí entonces el FADH2 entrega los electrones a la coenzima Q, o también denominada ubiquinona, que al recibir electrones se transforma y cambia de nombre, se llama ubiquinol. Viaja el ubiquinol, le entrega el electrón al complejo 3, el complejo 3 al citocromo C, el citocromo C al complejo 4, el complejo 4 al oxígeno y el oxígeno se convierte nuevamente en agüita. ¿Okay? Dato importante, ¿cuál es el objetivo de la cadena transportadora de electrones? Básicamente generar un gradiente electroquímico. ¿Cómo lo hace? Mediante el bombeo de protones desde esta parte que es la matriz mitocondrial hasta esta zona que es el espacio intermembrana. ¿Cuáles son los complejos que bombean protones? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Ok? Hacen entonces que aumente la concentración de protones en este sector. Y eso después, más adelante, nosotros sabemos que esos protones reingresan por la ATP sintasa y se produce la síntesis entonces de ATP por fosforilación oxidativa. Que eso es lo que vamos a ver eh, un ratito más. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a los componentes de la cadena? Porque es importante saberse el orden, los componentes y cómo funciona. ¿Todo bien? Ya. Porque después vamos a hablar de el cianuro, vamos a hablar de algunos inhibidores de la cadena y tenemos que saber cuál es el efecto que va a generar entonces en una célula o en un organismo. Ya, esto se lo dejo a ustedes para que lo puedan leer en su tiempo libre, que probablemente tengan poco tiempo, pero son aspectos específicos de cómo ocurre el traspaso de electrones dentro de los mismos complejos. ¿Ya? Esto nosotros nos lo preguntamos en la solemne en detalle, por si acaso, para que usted esté ahí, se relaje en este sentido. Pero obviamente, de repente pegarle una leída a esto podría ser un poco de información extra que el estudiante pudiera adquirir, ¿ya? Pero se los dejo a ustedes como criterio, ¿ya? Por ejemplo, el complejo 1 toma los electrones del NADH, se los pasa a una proteína que se llama FMN, después se los pasa a una proteína que es una fierro sulfurada, después se le pasa a otra proteína que se llama N2, después los electrones se los pasa a la ubiquinona, se transforma en ubiquinol y este se mueve al complejo 3. Entonces, aquí te da como el detalle del flujo de electrones dentro del complejo. ¿Mm? Pero como te digo, este detalle, este nivel de detalle no se pregunta en una prueba. No es imposible que vamos a preguntar en una prueba este nivel. A no ser que ustedes estudien bioquímica, que ahí sí se podría hacer preguntas de ese estilo. Pero no es el caso. ¿Ya? Lo mismo pasa con el complejo 2. Complejo 2, que es la succinato de cirogenasa. Esto podría ser interesante sí que se lo aprendan. Los nombres. Les dije que los complejos tenían otro nombre. Les había mencionado en la clase pasada que los complejos también tienen otro nombre que se le puede mencionar, ¿sí? ¿O no? ¿No? Ya. Mira, el complejo 1 es el nombre como más fácil de aprender. Sí, se puede preguntar. Es que depende del profesor que haga la pregunta. Entonces, a veces los profesores no les gusta ponerle complejo 1 y les gusta ponerle el nombre común, que es el nombre que es NADH deshidrogenasa. ¿Ya? A mí en lo personal, generalmente como coordinador les digo a los profesores que pongan los dos nombres. ¿Ya? Complejo 1 y NADH deshidrogenasa. Porque a mí no me importa que el estudiante se aprenda de memoria, ¿cierto?, los nombres. No, lo que me importa es que él entienda cómo funciona, más que se sepa las cosas de memoria. Entonces, generalmente se ponen los dos nombres. Pero como te digo, a veces puede ser que un profesor le ponga un solo nombre y si se pasa, se puede pasar. Entonces, es mejor que se aprendan los dos, ¿sí? ¿Ok? Complejo 1 o NADH deshidrogenasa, ese es el nombre. El complejo 2, aquí está el otro nombre que tiene, es succinato deshidrogenasa. Y de hecho, el complejo 2, ¿le suena este nombre, succinato deshidrogenasa? ¿Le suena o no le suena? ¿Dónde lo vimos, la succinato deshidrogenasa? Exactamente, en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, el complejo 2 es una proteína, ¿ya?, que funciona tanto en la cadena transportadora de electrones como complejo 2, ¿ya?, y también es una enzima del ciclo de Krebs, que se denomina la succinato deshidrogenasa. De hecho, es la enzima que hace esta reacción en el ciclo de Krebs. El que toma el succinato, toma FAD, y el FAD lo convierte en FADH2 y genera fumarato. Y el fumarato continúa el ciclo. ¿Okay? Este continúa el ciclo de Krebs. ¿Okay? Entonces, esta enzima, la succinato deshidrogenasa, es
una proteína, es una enzima común del ciclo de Krebs y de la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Y de hecho, ¿se acuerdan que yo le había dicho de que el FADH2 es una coenzima que vive o reside o está dentro del complejo 2? Y aquí está el dibujo. El FADH2 es una coenzima, de hecho es un grupo prostético, siendo estricto en terminología, y está inserto dentro del complejo 2. Entonces, finalmente, el que viene a dejar los electrones acá no es el FADH2, sino que es el succinato del ciclo de Krebs. Aquí puedo poner el ciclo sin ningún problema. ¿Ya? Aquí puedo poner así como el ciclo de Krebs. CK. ¿Ok? Entonces, cuando el succinato viene para acá, se encuentra con la enzima, el ciclo de Krebs, que también es parte del complejo de la transportadora de electrones, y le quita un par de electrones al succinato, el succinato se transforma en fumarato, y esos electrones se los pasa al FAT, y el FAT se convierte en FADH2. Y después FADH2 se le entrega los electrones a una proteína fierro sulfurada, que finalmente se le entrega a la coenzima Q, más conocida como ubiquinona. Y esto los transporta los electrones al complejo número 3. ¿Vamos bien? Esto es como lo que ocurre en realidad. ¿Sí? Súper. Vamos con el complejo 3, que tiene un nombre bastante largo. El otro nombre, mira, este es el nombre común, perdón, este es el nombre con número romano y este es el nombre común. Complejo 3O, ubiquinol citocromo C óxido reductasa. Ubiquinol citocromo C óxido reductasa. Yo creo que es el nombre más largo que hemos visto hasta ahora en la clase. ¿Okay? Pero ese es el otro, el otro, la otra nomenclatura que tiene. Vamos con el 4. Complejo 4. Se llama citocromo C oxidasa. Este es fácil aprendérselo, como el segundo nombre. ¿Por qué? Porque el citocromo C, que aparece aquí en pantalla, aquí dice que hay 4 citocromos C. Recuerden que el citocromo C solamente puede llevar de un electrón a la vez. Por lo tanto, si este complejo necesita de 4 electrones, ponte tú, para formar 2 moléculas de agua, necesariamente tienen que llegar 4 citocromos, uno transportando un electrón a la vez. ¿Sí? Entonces, ahí recluta los 4 electrones, toma el oxígeno, toma 4 protones, aquí 4 protones, y genera las 2 moléculas de agua. ¿Sí? Bueno, ¿por qué entonces este complejo 4 se le denomina citocromo C oxidasa? Porque si ustedes se dan cuenta, le quita los electrones al citocromo C. Y como una molécula, cuando tú le quitas los electrones, eso se llama oxidación. Por eso se llama citocromo C oxidasa, porque oxida al citocromo C. ¿Bien? ¿Sí? Ya. Voy a leer un poco lo que dice acá. Dice el complejo 4, transporta electrones desde el citocromo C al oxígeno molecular, cuya fórmula es O2, reduciéndolo entonces a agua, porque le entrega electrones, por eso se reducen. Y por cada 4 electrones que pasan a través del complejo 4, la enzima consume 4 protones, aquí está, 4 protones por cada 4 electrones que ingresan al complejo, la enzima consume 4 protones, eso es lo que dice, de la matriz de acá, de esta zona, convirtiéndolo el oxígeno molecular en 2 moléculas de agua. Este oxígeno molecular, entonces, que está acá, se convierte en 2 moléculas de agua. También utiliza la energía de esta reacción para bombear protones al espacio intermembrana. Entonces, cuando los electrones fluyen por acá, por esta zona, y son entregados al oxígeno, este complejo aprovecha ese flujo de electrones para bombear protones. Pump significa bombeo. Bombear protones, en este caso 4 protones, desde la matriz mitocondrial, ahí está, hacia el espacio intermembrana. ¿Okay? En algunos textos dice que se bombean 2 protones. Aquí en esta imagen dice que son 4. Nuevamente les digo, esos detalles nosotros no los preguntamos, son demasiado específicos. Vamos bien entonces con el complejo 4, nos saltamos ahora a la ATP sintasa. Yes, ya. Ya, este es el resumen, yo creo que esto ya está archi aprendido. No sé si quieren que lo comente, es necesario. Si ustedes me dicen que sí, lo comento. Si me dicen que no, lo pasamos. Ustedes me dicen, ¿es necesario que lo comente? ¿Sí? ¿No? ¿No? Porque es como repetir lo mismo, ¿cierto? Y se van a aburrir, les va a dar sueño. Ya. Lo mismo acá. Lo único diferente en esta diapositiva, lo único que aporta esta diapo es el nombre, es el título, que dice fuerza proton motriz. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos encaja y nos, digamos, nos engancha con lo que viene a continuación? Mira,
Nosotros dijimos que la cadena de transporte de electrones está formada por cuatro complejos. Aquí está, del complejo 1 al complejo 4. Por eso puse una línea divisoria acá, porque este complejo 5 no es parte de la cadena. Este complejo 5 es la denominada ATP sintasa, que es la que sintetiza ATP por un mecanismo que se llama fosforilación oxidativa. Ahí está, fosforilación, lo puse bien. Entonces la ATP sintasa, que es esa que está ahí, que dice complejo 5, esa, hace síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Pero para que esta ATP sintasa haga esta síntesis de ATP, o sea, junte este ATP con este fosfato, como aparece aquí, y genere una molécula de ATP, para que ella haga esa función, tiene que haber un flujo de protones constante a través de ella. Si este flujo de protones no se da, la ATP sintasa no sintetiza ATP. Ese es como el requisito que ella exige. La ATP sintasa dice que tiene que haber un flujo de protones a favor del gradiente de concentración para que yo sintetice ATP. Son sus condiciones, digámoslo. Voy a leer lo que dice Joaquín. Joaquín dice, profe, entonces, ¿me podrían preguntar si la ATP sintasa es propia de la cadena de transporte de electrones? Podrían preguntarte eso, pero sería una pregunta demasiado fácil. ¿Ya? Pero claro, puede ser. No es parte de la cadena de transporte de electrones propiamente tal. Pero es una pregunta que yo te puedo hacer, Joaquín, no tan directamente como tú la acabas de tipear. Esa pregunta te la puedo hacer camuflada indirectamente con un uso de un inhibidor o un desacoplante, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Así que, Joaquín, eh, ojo con eso. Ojo cuando pasemos inhibidor y desacoplante para que puedan entender entonces cómo diferenciar entre uno de ellos. Y ahí indirectamente el estudiante tiene que saber que la ATP sintasa no es parte de la cadena. ¿Ya? Si no sabe eso, no puede contestar la pregunta. Entonces, indirectamente uno igual lo pregunta, como te digo, pero por defecto. Pero como cuando lleguemos a inhibidores de desacoplante, ahí lo vas a entender. ¿Ya, Joaquín? Así que, stand-by. Tomás Llévenes dice aquí, profe, la fosforilación oxidativa como definición es la formación de ATP. No necesariamente, Tomás. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Y aquí te rebato. ¿Te acuerdas que la glicólisis también sintetiza ATP? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que la glicólisis generaba 2 ATP netos? Generaba 4 en total. Menos dos lo que tú inviertes, te queda quedando. Y esa fosforilación, ese ATP que se sintetiza en ese caso, y también en el ciclo de Krebs, recuerden que en el ciclo de Krebs también se sintetiza ATP, el mecanismo de síntesis se llama fosforilación a nivel de sustrato. Es un mecanismo distinto. Por lo tanto, la fosforilación oxidativa no es la formación de ATP. ¿Ya? La fosforilación oxidativa es un mecanismo específico de síntesis de ATP que hace la ATP sintasa. ¿Ok? Y eso también lo vamos a ver en esta clase un poquito más adelante. Vamos a diferenciar entre fosforilación oxidativa versus fosforilación a nivel de sustrato. Y vamos a ver las diferencias y por qué se llaman así. ¿Ok? Son mecanismos para poder sintetizar ATP. Efectivamente, Sofía Ábalos. Hay dos mecanismos para sintetizar ATP. Fosforilación oxidativa, el que hace la ATP sintasa, el que vamos a explicar ahora, y el de fosforilación a nivel de sustrato, el que ocurre durante la glicólisis y en el ciclo de Krebs, que lo vamos a explicar más adelante. ¿Ya? Emma Virginia dice, mediante ella se puede sintetizar, sería más correcto. Wow, mediante ella se puede sintetizar. Sí, sí, mediante la ATP sintasa se puede sintetizar ATP, mediante ella, sí, es una forma de, se entiende y estaría correcto en ese parafraseo, sí. Joaquín Marambio dice, ¿vendría a ser la producción de ATP gracias a un gradiente electroquímico? Claro, ahí tenía una definición un poco más específica, efectivamente, Joaquín. La fosforilación oxidativa, exactamente, es la síntesis de ATP mediada por la ATP sintasa gracias a un gradiente electroquímico como tú mencionas. ¿Sí? Repito, la síntesis de ATP, fosforilación oxidativa, es la síntesis que hace esta ATP sintasa, que está encima, gracias a este gradiente electroquímico que genera la cadena transportadora de electrones, obviamente. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien con el concepto hasta ahora? Porque tengo que hablar todavía de fuerza proton motriz, que no le he dicho nada de esto. Ya. Entendamos este concepto, fuerza proton motriz. Concepto simple, que se pregunta harto, pero para ello tienen que ustedes ayudarme.
¿Qué significa para usted la palabra motriz? Si yo le digo algo motriz, ¿qué se imaginan ustedes? Díganme un sinónimo. Motor, ¿cierto? Movimiento, movilidad, ya, perfecto. Entonces, efectivamente, estos protones que se encuentran aquí, en esta parte del espacio intermembrana, cuando ingresan por la ATP sintasa, hacen que la ATP sintasa funcione. Y específicamente, ¿a qué me refiero con que funcione? En que esta zona de la ATP sintasa gire, o sea, que se mueva. Por eso le llamaron motriz. Entonces el protón, que son estos de acá, estos protones, dan la fuerza para que la ATP sintasa se mueva. ¿Ok? Lo mismo acá, estos protones cuando fluyen al interior de esta ATP sintasa, hacen que esta parte, esta zona, esta región de la ATP sintasa pueda girar y ese giro ayuda a que el ADP y el fosfato se puedan unir para formar ATP. Lamentablemente no tengo un GIF para mostrarle o un video para mostrarle cómo gira, pero en las siguientes imágenes vamos a ver fotos donde podemos más o menos imaginarlo, ¿ya? Juan Gallegos dice, como una hélice movida por el viento, exactamente, una tarde de verano, sí, es como una hélice. Sí, efectivamente. Nicolás dice, profe, ¿y por qué se une fosfato al ADP? Para generar ATP, Sofía, para generar una molécula. Ah, pero espérate, Nicolás fue el que me preguntó. Claro, es para generar una molécula con nivel alto de energía. Para eso es como el objetivo. ¿Ya, Nicolás? Para generar entonces ATP. Y ese ATP después ser utilizado para, por ejemplo, el acoplamiento de reacciones, para que la célula active o invierta ese ATP en algún proceso que sea importante para ella. División celular, qué sé yo, tráfico vesicular, impulso nervioso, contracción muscular. Depende de la célula, depende de la función que quiera, entonces necesita de esta ATP. Ya. Sofía dice, el giro ayudaba a unir el fosfato y el ADP. Sí, pero todavía eso, tranquila, porque tengo más imágenes para hablar de eso, de cómo se une el fosfato con el ADP. ¿Ya, Sofía? Ya. Nicolás dice, sí sé, profe, pero ¿cómo? Ah, el cómo. Ya, aquí está. No, esto ya lo vimos. Aquí está. Aquí está la ATP sintasa. ¿Ya? Entonces, aquí ya estamos viendo un poco más en detalle esta enzima. En la imagen anterior salía una especie de proteína grande, pero acá se ven los detalles que están formados por distintas subunidades. ¿Ya? No es tan simple como se veía en la imagen anterior. Primero voy a leer esto y después les voy a explicar. Dice, ATP sintasa. Esta enzima, que es una enzima gigante, cataliza la reacción de formación de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico, acompañada del flujo de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. O sea, el flujo de protones que ocurre por acá, los protones ingresan, eso hace que esta zona de la ATP sintasa pueda girar, fíjate en la flecha, que todo esto gire como una especie de hélice. Por eso me gustó mucho el ejemplo de Juan, que dijo una hélice. Y eso hace que estas subunidades de beta, ahí adentro de las unidades beta está el sitio catalítico de la enzima. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ahí adentro de ese sitio catalítico encaja el ADP, encaja el fosfato, y ahí reduce la energía de activación y ayuda entonces a que estos dos sustratos se puedan unir. Sí, aquí en el sitio, en las unidades beta, Sofía, porque hay 3 unidades beta, 1, 2, 3. En esas unidades beta donde se encuentra el sitio catalítico justamente de la enzima ATP sintasa. ¿Ya? Eso es un dato que puede ser importante que ustedes lo sepan. Porque, por ejemplo, si yo muto alguno de estos sitios, por ejemplo, los alfa, lo más probable es que el efecto en la síntesis de ATP no sea tan dañino, digamos. Pero si yo muto las unidades beta de la ATP sintasa, créanme que ahí no va a haber síntesis de ATP. Entonces, ahí es un dato, digamos, importante. ¿Ya? Dice acá, la ATP sintasa, entonces, también llamado complejo 5, antiguamente se le da este nombre, ya como que ya no se estila decirle complejo 5. Posee dos componentes. Un componente que se denomina el F1
que corresponde a esta zona de acá. Todo esto es la parte F1. Vamos aquí, F1. ¿Ya? Componente F1, así se le denominó. Un componente periférico. Periférico porque, claro, porque no está anclado a la membrana directamente. Tiene una unión aquí con sus unidades gamma y epsilon aquí a esta parte de acá de proteína, pero está periférica porque está, digamos, mirando hacia el lado de la matriz mitocondrial. Uh-huh. Y esta ATP sintasa además tiene una región F0 o FO, o proviene del nombre oligomicina, que es un dato interesante. La oligomicina es un fármaco que cuando lo utilizaron se dieron cuenta de que tenía la capacidad de inhibir el flujo de protones. ¿Ya? Por lo tanto, todo esto de acá arriba, todo esto de ahí, es la parte F0, ¿okay? Que es sensible a oligomicina. Y un dato importante que esta región es integral a la membrana, o sea, se ancla a la membrana, está fija a la membrana. Por lo tanto, este no se mueve. Esta es la parte móvil, esto no. ¿Ok? Voy a leer un poco lo que dice Joaquín. Dice Joaquín Marambio, dice, profe, ¿lo gira es la C12? Uh, uh, ahí me perdí. No, acá no. Esto es lo que gira, estimado. Esta es la hélice. Esto simplemente es el motor. ¿Ya? El motor, cuando tú, por ejemplo, no sé si han visto un helicóptero, ¿se lo imaginan? ¿Sí? No sé, voy a dibujar así con una especie de el motorcito, un eje y las aspas, ¿cierto? Me quedó horrible el dibujo, pero el motor no gira, po. El motor está estático, ¿no? Este es el eje, que este sí gira, y eso hace que las aspas giren, ¿sí? Y ahí el helicóptero puede volar. Acá es lo mismo. Este es el motor, ¿sí? Y por el motor, que se llama F0, pasan los protones por un canal iónico, ¿sí? Porque los protones tienen carga, por lo tanto tienen que pasar por un canal iónico, y ese flujo de protones a través de esta parte hace que esta zona pueda girar como una especie de una hélice. Claro, la F1 son las hélices. Y ese giro hace que la unidad beta pueda atrapar el ADP, el fosfato, y hacer la unión y formar el ATP por fosforilación oxidativa. Así funciona la ATP sintasa. Si queremos ver más el detalle, existen más detalles de esto, pero yo creo que con esto es suficiente. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Esto de acá, chicos, por si acaso es datos adicionales. Por ejemplo, que el complejo F0 está conformado por un poro por el cual pasan los protones, ¿ya? Y está conformado por 3 unidades de proporción A, B, 2, C, 10 a 12, ya esos son detalles, ¿ya? Depende de la ATP sintasa que tú analices, depende de la especie, algunas unidades como la C pueden variar de 10 a 12 partes, ¿sí? Lo mismo con el complejo F1, con esta zona de acá. Posee 9 subunidades, ya esto es mucho detalle, 5 de las cuales son de distintos tipos como son 3 alfa, 3 beta, una gamma, una delta, una epsilon, y cada una de estas 3 unidades tiene unas unidades beta, ¿cierto? Que tiene un sitio catalítico para la síntesis de ATP, ya, eso sí puede ser importante, que tiene 3 unidades beta y cada una de esas unidades beta tiene un sitio catalítico para la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Ya. Bien, Camilo. ¿Sí? Ya, súper. Joaquín, cuénteme. Entonces, ¿produzco 3 ATP? No necesariamente, Joaquín. Vamos a ver ahí cuánto ATP va a producir, porque eso depende mucho, Joaquín, del flujo de protones. El flujo de protones se calcula que cada 3 protones que ingresa hay una síntesis de ATP. Ese es más o menos el cálculo, ¿ya? Entonces no depende, la ATP sintasa no hace un giro completo siempre para sintetizar 3 ATP. No, los giros van haciéndose a medida de que van ingresando los protones. ¿Okay? Entonces ingresan 3 protones, esta es unidad, sintetiza un ATP. Ingresan 3 protones más, esta es unidad, como gira, queda posicionada en esta zona,
sintetiza otro ATP. Después ingresan tres protones nuevamente y en la otra es unidad la que sintetiza. Y así. Ya, María Ungaro dice, profe, perdón, ¿cuál era la importancia de la oligomicina? Mira, cuando los científicos quisieron descubrir cuál era la enzima que hacía la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, la única forma de poder, como la encontraron, digamos, es usando un fármaco que se denominaba oligomicina. La oligomicina es un fármaco que inhibe acá justamente la entrada de protones, aquí al componente F0 de la ATP sintasa. Y por lo tanto no había síntesis de ATP. Así que si tú dejas una célula en contacto con oligomicina, no vas a tener síntesis de ATP porque la oligomicina inhibe justamente aquí la porción F0 de la ATP sintasa. O sea, inhibe, como te digo, el motor. Y con ello entonces esta hélice no va a girar y por lo tanto no va a haber síntesis de ATP. Entonces esa sería como la importancia de esta oligomicina. ¿Y qué le pasa al cuerpo? Eh, Buena pregunta, Nicolás, pero se las devuelvo a ustedes. ¿Qué pasa si una célula, hablemos de célula primero y después nos extrapolamos al cuerpo? ¿Qué pasa si una célula que requiere de energía no puede sintetizar su propia energía? Se muere. O sea, apoptosis. Y si la muerte es masiva, necrosis. Así que es súper importante que la ATP sintasa funcione. Sus neuronas en este minuto, su ATP sintasa está haciendo esto. Lo hace, y no solamente en este minuto, 24/7 está funcionando esta ATP sintasa en la célula. Es necesario. Igual que la bomba de sodio potasio está funcionando siempre. Bueno, hasta que una persona se muere, ¿no? Hasta que las células se mueren, mejor dicho. Sofía Bávalo dice Capún. Se muere. Sofía Bávalo dice, profe, ¿puede repetir lo de la oligomicina? Simple, Sofía. La oligomicina inhibe la entrada de los protones al complejo F0 de la ATP sintasa, evitando entonces que esto pueda inducir el giro de la parte F1 y por lo tanto la síntesis de ATP. Joaquín Marambio dice, entonces, si quiero matar a algo, le doy algo, harta oligomicina. Hay métodos más fáciles, Joaquín. Aquí, ¿dónde conseguir una oligomicina? En un laboratorio clínico. No va a encontrar un laboratorio clínico. En un laboratorio de investigación hay que encontrar. Más fácil. Hay métodos más fáciles. Pero no les voy a dar esos métodos, aunque ustedes después los van a aprender igual. Entonces pueden hacer un juramento hipocrático y no pueden andar matando gente. Ya. Relación P partido por O. Dice, le puedo chantar a... Ay, ay, ay. ¿Quién dijo eso, Joaquín? Joaquín, para mí que usted es como la mente maestra de esos juegos que están haciendo en Mista. Con esa, no, con esa mente. Ya. Relación P partido por O. Qué fuerte, ya. ¿Qué significa esta relación P partido por O? Primero voy a leer esto, voy a darle un contexto, voy a leerlo y usted me va a decir si lo entendió o no. Si no lo entiende, se lo explico más simple. Pero primero, hagamos el ejercicio. Dice, la relación P partido por O, P significa fósforo inorgánico y O significa oxígeno. Es un cociente que nos permite conocer el número de moléculas de ADP que voy a fosforilar para formar ATP. Por cada 2 electrones que fluyan a través de la cadena transportadora de electrones, o segmento definido de la cadena, dice ahí. De esta manera, la oxidación de un NAD, que se inicia en el complejo 1, va acompañada de la posterior fosforilación de 3 moléculas de ATP. Por lo tanto, se forman 3 moléculas de ATP, ¿no? Y eso implica que la relación P partido por O es igual a 3, porque significa que por cada NADH que ingresa a la cadena, se van a generar 3 moléculas de ATP. Entonces, por eso tiene esta relación. Después dice, mientras que la oxidación de un FADH2 que se inicia en el complejo 2, solo produce 2 ATP. Y por lo tanto, su relación P partido por O es igual a 2. En otras palabras, la cantidad de ATP formado por cada NADH es de 3, mientras que el ATP formado por cada FADH2 corresponde a 2. ¿Se entendió? Le traté de dar contexto, no sé, direccionalidad. ¿Alguien lo entendió? ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Más o menos? Way contexto, dice ahí. Alguien que me entiende, dice ahí Joaquín. Hoy estoy adquiriendo más, por favor. Ya.
¿Se entendió? ¿Necesita que se lo explique de nuevo? ¿Sí? ¿No? Explique, dice Sofía. Ya. Explique más lindo. Más lindo. Camilo Busto, ya, Emma dice, es la explicación de por qué se generan por cada coenzima cantidad de ATP. Sí, correcto. Camilo Busto dice, el NADH fosforila más que el FADH2, por ende el NADH da más energía. Correcto. No es que da, sí, sí, está bien Camilo, sí. Entonces, esto que está acá, déjame ver si encuentro como una imagen para poder explicárselo más simple. La relación P partido por O, aquí está. Mira, los científicos quisieron saber, se hicieron la siguiente pregunta. Dijeron, por cada NADH que ingresa a esta cadena transportadora de electrones, ¿cuántas moléculas de ATP se generan? Esa fue la pregunta. Una pregunta súper válida. ¿Ya? E hicieron el experimento. Pues eso no se sabe, eso hay que hacerlo empíricamente. Hay que tomar mitocondrias, ¿cierto? Poner en contacto con NADH, aislar las mitocondrias, poner en contacto con NADH y ver ahí la producción de ATP y medir la producción de ATP y después ver la relación. Tanto agregué, tanto produje. Una relación, ¿cierto? Entonces, acá es lo mismo. La relación P partido por O te dice que por cada NADH que tú coloques aquí, se va a consumir un oxígeno. Y eso va a llevar, que mira, por cada NADH, voy a poner un 1 aquí, un NADH, hace que se consuma un oxígeno, por lo tanto, se generan dos moléculas de agua, pero ese es un detalle, el agua usted no es importante. Y que eso a largo plazo, los protones cuando reingresen por la ATP sintasa, la ATP sintasa va a crear 3 ATP. ¿Ya? Por lo tanto, va a consumir 3 fosfatos inorgánicos, ¿sí? Y 3 ADP. Entonces, si tú ves la relación P partido por O, voy a anotar aquí abajo, P partido por O, que es fosfato inorgánico, partido por oxígeno, en este caso del NADH, ¿cuánto sería? Fosfato inorgánico, ¿cuánto? Por cada NADH que ingresa por acá, ¿cuánto fosfato inorgánico tuve que ocupar? 3, ¿no? Ahí dice, 3 fosfato inorgánico. Fosfato inorgánico igual 3 arriba, ¿cierto? 3. ¿Y cuánto oxígeno consumí? 1. Por lo tanto, la relación P partido por O es 3 a 1. Significa que el NADH puede generar entonces, esto implica que el NADH puede generar 3 moléculas de ATP. Si hacemos el mismo análisis con el ADP, con el FADH2, sería esto. Ahí dice FADH2. Recuerda que el FADH2 está aquí adentro, en el complejo 2. Lo voy a dejar en otro color, en un color negro, para que lo podamos identificar. Aquí. Eso hace entonces que los electrones fluyan por acá, y por cada 2 electrones se consume un oxígeno, nuevamente. ¿Ya? Y cuando los protones reingresen por la ATP sintasa, se dieron cuenta y cuantificaron los científicos que no se generaban 3 ATP, sino que se generaban 2 nomás. ¿Ok? Y por lo tanto, si se generan 2 ATP, se necesitan 2 fosfatos y 2 ADP. Por lo tanto, cuando calculamos la relación P fosfato inorgánico partido por oxígeno, ¿ya? Fosfato inorgánico se ocupaban 2, oxígeno se consume 1, por lo tanto esa es la relación P partido por O, lo que implica entonces que es la síntesis de 2 moléculas de ATP. ¿Se entendió ahora sí? ¿Sí? ¿Le hago una pregunta de prueba? Ya. ¿Por qué el NADH genera mayor cantidad de ATP que el FADH2? Esa es la pregunta. No la voy a tipear porque la pregunta es muy simple. ¿Alguien me puede decir por qué el NADH genera 3 y el FADH2 genera 2 nomás? Porque sus electrones recorren más. Ya, Nicolás, desarrolla un poquito más la idea. ¿Qué hace que recorran más? Joaquín dice, profe, hizo... Ah, le hizo esa pregunta. Ya, perfecto. Ya, entonces si la hizo, entonces me voy a contestar por la cantidad de electrones que ingresan según los complejos involucrados, pero no va por ahí. Tiene que ir exactamente por lo que dice Sofía. Es por la cantidad de protones que son bombeados al espacio intermembrana. Si el NADH hace entrega de electrones acá, los complejos que bombean son el 1, el 3 y el 4. Por lo tanto, se genera un gradiente electroquímico mayor, ¿ya?, que si los electrones provinieran del FADH2.
Si los electrones provienen del FAD H2, lo único que bombean son el 3 y el 4 nomás. Y por lo tanto, el gradiente electroquímico que se genera es menor. Por eso, a largo plazo, el NADH da un rendimiento de 3 ATP que es mayor al rendimiento que da el FADH2, que solamente rinde 2 ATP. ¿Sí? Sí, Gonzalo, ahí dice, perdón, quería decir protón. Correcto. Si dicen protones, está bien. Ya, eso ya entonces lo sabían. Súper. Paso entonces. Midamos el aprendizaje. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son correctas respecto a la ubiquinona? ¿Actúa como un transportador móvil de electrones? Este es el que ustedes decían, el Perkin, ¿no? ¿Actúa como transportador móvil de electrones? Correcto. 2. Recibe electrones, tanto del NADH como del FADH2. ¿Verdadero o falso? No sé. Ya. Voy a cambiar esto y voy a poner una palabra. Ahí está. Dice, recibe electrones directamente, tanto del NADH como del FADH2. Dejémoslo así, directamente. Voy a poner una palabra aquí. No. Porque ¿de dónde recibe directamente los electrones esta ubiquinona? Del complejo, exactamente, del complejo 1 y el complejo 2. Ya. Entonces ahí les voy a dejar directamente y por eso la vamos a dejar falsa. Ya, por eso. Porque en la mañana hice la clase y los estudiantes me dijeron, profe, pero ahí no dice directamente o indirectamente. Ah, le dije, tienen razón, entonces claro. Hay que ser claro, ahí dice directamente. Ya. La ubiquinona oxida el complejo 3. ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Qué hace con el complejo 3? La ubiquinona lo reduce, claro, porque la ubiquinona va a hacer la entrega de electrones al complejo 3 y por lo tanto el complejo 3 se va a reducir, no oxidar. Correcto, entonces también es falsa. Solo uno. Ah, bien. Vamos con la siguiente. ¿Dudas con esta pregunta? Ah, Sofía lo vio al revés. Dijo el complejo 3 oxida la ubiquinona. Ya, está correcto. También está bien dicho, pero lo hizo como con la idea al reverso. Ya, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, verdadero y falso. Una tanda de verdadero y falso. Dice, el transporte de electrones se inicia con la oxidación del FADH2 por parte del complejo 1. Totalmente falso. Ya, por complejo 2 te creo. O aquí pongas nada H. Esos serían los cambios que voy a hacer. Vamos con la 2. Dice, los electrones fluyen desde transportadores con alto hacia aquellos con bajo potencial de reducción. Falso. Al revés, van de bajo a alto potencial de reducción. Siguiente. El bombeo de protones, si tienen dudas, por favor me detienen. ¿Eh? El bombeo de protones es el que impulsa la fuerza protón motriz para la síntesis de ATP. Correcto, verdadero. El bombeo de protones por parte de la cadena transporte de electrones, obviamente, genera un gradiente electroquímico que impulsa la fuerza protón motriz para la síntesis de ATP. Si lo quieren dejar así como más bonito, sería como se los mencioné. Vamos con la 4. Dice, el complejo 4 actúa como aceptor final de electrones. Falso. ¿Quién es el aceptor final de electrones? El oxígeno, muy bien. Recuerda, Sofía, que el complejo 4 le entrega los electrones al oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno sería el aceptor final, el que se queda finalmente con los electrones. Así que sería una falsa. Ahí está. 5. La unidad eje 0 del ATP sintasa corresponde al poro o canal protónico. Verdadero, exactamente. Es por donde pasan los protones para que después la parte F1 pueda hacer la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa. Ya. ¿Dudas con esta tanda de preguntas? ¿No? No, Pi, dice Sofía. Ok, súper. Vámonos entonces. 47. Ah, vamos bien. Vámonos entonces, dice, ojalá si fuera así la solemne. Ah, a todo esto les mandé un mail hoy día que la solemne es presencial y tienen razón, era el 11 de noviembre. Así que nos vemos. Nos vamos a ver de nuevo. Eh, y ya no hay aforo, así que en el laboratorio pueden ir más gente todavía.
Así que nos vamos a seguir viendo. Joaquín Marambio dice, profe, en la 2 la podemos interpretar de cierta forma que como al fluir los electrones, voy a irme a la 2, ¿ah? Aquí, esta, dice. En la 2 podemos interpretar de cierta forma que como al fluir los electrones tienden a reducir al complejo que pasan. Sí, correcto, significa que a medida que avanzo, mayor capacidad de reducirse tiene el complejo siguiente. Sí, exactamente. A medida que avanzan los electrones, el complejo con el cual se van a encontrar va a tener mayor capacidad de reducirse. Pero para no ponerle esa palabra capacidad de reducirse, mayor capacidad de reducirse, eso tiene un nombre que se denomina mayor potencial de reducción. Ese es como el nombre técnico, el nombre bonito. ¿Ya? Pero Joaquín, tú lo dijiste súper bien, pero con unas palabras un poco más simples. Sofía Valor dice, profe, el lunes Aguilar. Hoy Sofía. Por supuesto que sí. El calendario, Sofía. No lo veo muy contento por vernos. ¿Cómo que no? Si ni siquiera me ve. ¿Qué habladora? Ya. Gonzalo Castillo dice, la 3 me queda muy larga. La 3 me queda muy larga la causalidad, perfecto. Como que ya, como que no le ve aquí el link directo. Sí, 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 a veces los estudiantes me lo dicen. Claro, porque uno puede decir que sea falsa, ¿ya? Porque dice que no es el bombeo de protones el que impulsa la fuerza proton motriz, sino que es el reingreso de los protones por la ATP sintasa. ¿Sí? Te la cedo, Gonzalo. Te la cedo. Puede ser. Yo creo que esta aseveración podría someterse a una discusión, a una conversación. ¿Sí? Pero en la solemne esperemos que esto no suceda. ¿Ya? Así que está bien. Dice, si no, no es el bombeo lo que impulsa, sino la gradiente electroquímica, claro, o la gradiente electroquímica, sí. Sí, 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 por eso te digo que te la cedo, porque también algunos estudiantes piensan un poco distinto y obviamente esto ya es semántica, ya no es de materia, es de semántica, que alguien lo entiende de una forma u otra, entonces hay que, justamente para eso es lo que hay que evitar en el caso de una prueba, que no hayan preguntas en las cuales uno tenga otras interpretaciones. Sofía Valo dice, sobre controles no hay fecha. ¿Es falsa o verdadera? Me perdí. Mira, es verdadera si nosotros vemos la causalidad. Si nosotros vemos que el bombeo de protones genera un gradiente electroquímico, y ese gradiente electroquímico genera la fuerza proton motriz para que la ATP sintasa sintetiza ATP, si tú lo viste de esa forma, es verdadera. Pero, como dice ahí Gonzalo, que él no lo ve, no le ve la causalidad, o sea, no ve que esto vaya de forma como directa, así como se ve aquí en la imagen, sino que Gonzalo dice, el bombeo de protones genera la fuerza proton motriz, y eso no es así. Directamente, el bombeo de protones no genera la fuerza proton motriz. El bombeo de protones genera la gradiente electroquímica, y esa gradiente electroquímica genera la fuerza proton motriz. ¿Ya? Entonces, claro, depende del punto de vista cómo lo ve el estudiante. Por eso puse ahí V o F. V o F, ahí sí. Ya. Sobre controles no hay fecha. No, no hay fecha. O sea, tengo fecha. Pero ¿lo quieren que lo conversemos antes de partir la clase de ahora? Que conversemos la fecha, lo podemos agendar. Sí, ya. Voy a abrir mi calendario. Porque el control hay que tomarlo, usted también abra su calendario, la semana anterior a la solemne. Ahí tenemos que tomar el control. Órdenes de coordinación. Ya, entonces tenemos que tomar el control la semana antes a la semana de solemne. Y aquí ya abrí mi calendario y ustedes tienen la solemne el 11, que es jueves. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar el control desde el 1 de noviembre es feriado. Ya, del martes 2 al viernes 5 de noviembre. Nosotros tenemos clases los días. A ver, deja echar un vistazo acá a mi calendario. Este NRC es el 14. Ya se me perdió. 14.540 ya. 14.540. Ya, 14.540. Nosotros tenemos clases los miércoles, los jueves y los viernes. Ya. Listo, miércoles, jueves, viernes. Entonces, el control lo podemos hacer el 3, el 4 o el 5 de noviembre. Gracias, Gonzalo, y no lo había leído en el chat. Entonces,
3,4 o 5. Lo sometemos a votación y así salimos al tiro. 5 de noviembre. Esos son los días disponibles entonces para tomar nuestro control número 2. Hagamos una encuesta entonces. Ahí hablen ustedes, pónganse de acuerdo, conversen nomás, mientras yo armo el sondeo. ¿Ya? Entonces, fecha de control. Fecha le puse, fecha. Opción 1, el miércoles 3 de noviembre. Segunda opción, jueves 4 de noviembre. Y viernes. Ojo, el viernes tengan cuidado porque el viernes es a última hora. Y después al tiro le abro la revisión y todo, y obviamente, pues para que lo tengan en consideración, nomás digo yo. Ya. Ok, miércoles 3, jueves 4 y viernes 5. Listo, inicio. ¿Pueden ver la encuesta? Sí. Voten, por favor. Y si vienen a votar, perfecto, me parece muy bien. Así está, o por lo menos a votar. Todavía faltan 5 personas que voten, ¿eh? Dice Gonzalo, dice 3, yo tengo agendado control de anato. Ya, el 3, Gonzalo dice que hay control de anato. Sofía dice, y creo que el 4 para algunos igual. Ok. Emma dice, física es el 11. Ah, ya, pero ese es muy desplazado. Joaquín, igual que bioquímica, también tienen el 11, la solemne. Aunque no sé si la de física es solemne o un control, no tengo idea, una evaluación. Ya. Joaquín Bambe dice, y el 3 es el biomol. Biomol es el 2, dice Emma. 2 biomol. Pero otra sección la tiene el 4. Eso, sorry, 2 biomol. Ya. ¿Cómo va? ¿Hay una tendencia? Sí, yo creo que ya estamos listos. Hay 2 personas que todavía falta por votar. Estamos apuntando a 3 solemnes el mismo día. Una cosa tranquila. Sí, una cosa también. Ya. Voy a mostrar los resultados entonces. Jueves 4 de noviembre. Lo voy a anotar, ¿ah? Ya no tengo dónde anotar aquí. Ya, jueves entonces, 04 de noviembre. Y el control, el horario, por definir. Por definir. Está el control 2 de bioquímica general. Para la sección 14540. Horario entonces por definir. Puede ser de salida, puede ser de entrada. Yo creo que eso lo voy a ver yo. Ya, entonces, ya está agendado. Jueves 4 de noviembre. Obviamente les voy a mandar un mail para recordarles la fecha y todo eso. ¿Hasta dónde entraría? Buena pregunta, Emma. Las especificaciones también está lista. Se las voy a subirte. Hoy día se las voy a subir. Ingresan hasta el control, es hasta vía de las pentosas fosfato. Hasta esa clase. Que todavía no pasamos por ahí. ¿Ya? Nos quedan como 3 clases todavía para llegar a la vía de las pentosas fosfato. Y, y en la solemne ingresa hasta síntesis de ácidos grasos, que también le voy a subir la tabla de especificaciones, que también está lista. Sofía Valo dice, profe, la tabla de especificaciones no es específica. Tiene toda la razón, Sofía, pero esas antiguamente eran más específicas que ahora. Pero como era el formato online y todo eso, las tablas por decreto de dirección se hicieron más acotadas y por eso no entregan tanta información como antiguamente. Pero igual te dan un indicio. Ya Sofía dice, ¿hasta dónde entra la salina? Hasta síntesis de ácidos grasos. O sea, ingresa síntesis de ácidos grasos. Así que anótenlo, pero la tabla de especificaciones se la subo hoy día. De ahí sale los procedimentales. ¿Ya? Por si acaso. Ya. Sigamos entonces con la clase. ¿Quedaron más tranquilos? ¿No? ¿Sí? Ya, dice Sofía. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Quedaron en shock, panic. ¿Todo bien? ¿Seguimos entonces con la clase? ¿Están ahí todavía? Más o menos, dice Emma. ¿Qué le está pasando? Estamos a mitad del semestre.
Están como, están cansados ya. Estamos en la versión en la mitad, están en su mejor etapa de su vida, dice acá. De Mario dice, diferencia entre fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel de sustrato. Eso tenemos que ver. Y luego tenemos que ver el efecto de los desacoplantes e inhibidores de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Que es lo que yo le había dicho al inicio de esta clase. Entonces vamos a ver la diferencia entre estos dos procesos. Recuerde que la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato son mecanismos para obtener ATP, ¿ya? Pero son mecanismos distintos. La ATP sintasa utiliza el mecanismo de fosforilación oxidativa, mientras que la glicólisis y el ciclo de Krebs utilizan el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ok? Y después vamos a hablar de qué es un desacoplante y qué efecto tienen los inhibidores de una cadena de transporte de electrones. Muchos de ellos que se utilizan en química, en fármacos también. Así que vamos a darle a ese tema. Vamos entonces con fosforilación oxidativa, perdón, fosforilación a nivel de sustrato, como concepto. Dice acá, a diferencia de la fosforilación oxidativa, implica enzimas solubles e intermediarios químicos. Ya, entonces, primera diferencia que acá se requieren de enzimas solubles. No como la ATP sintasa, que no es una enzima soluble, es una enzima anclada a una membrana, ¿cierto? Sí, efectivamente, Sofía Ábalos, el Krebs, hay una enzima del ciclo de Krebs que hace esta fosforilación a nivel de sustrato y hay dos enzimas de la glicólisis que también hacen fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Entonces, y esas enzimas que hacen esos procesos son solubles y generan intermediarios químicos, ¿ya? Dado que son enzimas. Es un proceso de formación de ATP mediante la adición física de un grupo fosfato, perdón, al ADP y no requiere de oxígeno. O sea que hay otra diferencia. Este no requiere de oxígeno para que el proceso se lleve a cabo. ¿Ok? Y es una adición física de un grupo fosfato al ADP. Pero esa adición física viene de un sustrato. Por eso le denominaron fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, bueno, dar aquí sustrato. Y el mecanismo, para que lo puedan entender, está aquí, en esta imagen. De todas las enzimas que hacen, de las tres enzimas que hacen fosforilación a nivel de sustrato, están la fosfonol piruvato quinasa, tenemos la piruvato quinasa y tenemos la succinil CoA sintetasa. Esos son una enzima del ciclo y dos enzimas de la glicólisis. Y de estas enzimas, sí, ahí lo voy a explicar ahora, Gonzalo, qué significa esta adición física. Y de estas enzimas vamos a elegir esta, como ejemplo, la piruvato quinasa, que es la que se muestra aquí. ¿Ya? Entonces de esas tres elegimos esta, piruvato quinasa. Porque las otras dos hacen lo mismo. ¿Ya? Básicamente el mecanismo es muy similar. Entonces, aquí está la enzima, la piruvato quinasa. Fíjate, un sitio activo bastante amplio en donde puede caber un ADP, y aquí está el fosfato. Fíjate, el fosfato no está libre. El fosfato está unido a un sustrato, ¿ok? Físicamente unido aquí. Hay una conexión. Entonces, el sitio activo de la enzima une al sustrato fosforilado y al ADP. Y cuando hace la catálisis, saca ese grupo fosfato aquí, rompe ese enlace covalente y ese fosfato lo traspasa para acá y genera el ATP. Ese mecanismo se llama fosforilación, ahí sí, a nivel de sustrato. Porque es un sustrato el que entrega el grupo fosfato, el que dona el grupo fosfato físicamente. No como la fosforilación oxidativa, que ahí el fosfato anda solo, dando vuelta por ahí soluble. Acá no, acá lo trae un sustrato. ¿Se entendió el mecanismo? Es bastante simple. Gonzalo dice, se comporta una adición de fosforilación oxidativa. Ahí no sé, Gonzalo quedó claro con este, porque Sofía me dice que sí, Emma me dice que sí. Sí. Ya, entonces, este mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato se denomina así porque es un sustrato el que trae el grupo fosfato y que se une al sitio activo y él el que dona el fosfato para que el ADP se transforme en ATP. ¿Ok? ¿Y qué enzimas hacen ese tipo de mecanismo? Dos de la glicólisis y una enzima del ciclo de Krebs. ¿Ok? Pregunta, ¿cuántas, y aquí esto ustedes deberían saberlo ya, cuánto ATP se genera en fosforilación a nivel de sustrato?
Si entra una glucosa a la célula, una sola glucosa, por aquí, una glucosita, ¿cuánto ATP voy a obtener en total por fosforilación a nivel de sustrato? En total, neto, neto, sí. Mm, pero consideren también el ciclo, ¿ah? Consideren el ciclo también, porque el ciclo también hace fosforilación a nivel de sustrato. Considérenlo. Consideren la glicólisis y consideren el ciclo. Serían 4, efectivamente. 4 netos. 2 netos de la glicólisis y 2 del ciclo. ¿Ya? Recuerda que aquí la glucosa genera 2 piruvatos, los 2 piruvatos 2 acetil-CoA y serían 2 ATP aquí. Por eso son 4, ¿sí? 2 ATP del ciclo y 2 ATP de la glicólisis neto. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Dice, comparación, entonces ahora vamos a comparar el rendimiento entre la fosforilación oxidativa y la fosforilación a nivel de sustrato. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo. A la izquierda se ve la fosforilación a nivel de sustrato, a la derecha se ve la fosforilación oxidativa y voy a leer lo que dice acá. Dice, fosforilación a nivel de sustrato. La energía proviene de la propia reacción, de la ruptura del enlace del sustrato. O sea, como el sustrato viene con el grupo fosfato, ese rompimiento de ese enlace libera energía suficiente para que ese fosfato se pueda unir entonces al ADP y formar el ATP. Ocurre en el citoplasma y en la matriz mitocondrial. Claro, ocurre en el citoplasma, como en la glicólisis, que ocurre en el citoplasma, y en la matriz mitocondrial, en la enzima que hace el ciclo de Krebs. ¿Sí? El grupo fosfato es adherido por enzimas solubles, ya lo habíamos mencionado. La fosforilación es directa. Hay un contacto físico ahí, directo. El NAD y el FAT son reducidos. Ahí dice un dato. No requiere de oxígeno. ¿Ok? Mientras que la fosforilación oxidativa, Camilo dice, profe, y con respecto a la energía que entrega cada tipo de fosforilación, ¿hay alguna diferencia? Ahí vemos la diferencia, mira. Fosforilación oxidativa utiliza la energía potencial generada por un gradiente de protones para fosforilar ADP. Entonces aquí tienes una diferencia. La energía para hacer una fosforilación a nivel de sustrato la trae justamente el sustrato. ¿Ya? Cuando tú, por ejemplo acá, cuando tú rompes este sustrato, viene con un enlace energético ahí. Cuando la enzima rompe ese enlace, se libera energía y esa energía se utiliza y se recicla para que ese fosfato se pegue acá. ¿Okay? Entonces, esa misma energía se utiliza. Acá en la fosforilación oxidativa, que es la que hace la ATP sintasa, ella usa un gradiente de protones. Utiliza ese potencial, esa energía potencial para poder generar entonces la unión del fosfato inorgánico con el ADP. Entonces ahí hay una diferencia importante en de dónde viene esa energía. ¿Okay? Otro punto dice, fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Claro, porque ahí está justamente inserta la porción F0 de la ATP sintasa. El grupo fosfato se adhiere gracias a la energía generada por la cadena respiratoria. ¿Sí? Recuerden que la cadena de transporte de electrones genera un gradiente electroquímico. Y ahí eso ayuda entonces que después la ATP sintasa funcione y que pueda pegar ese grupo fosfato al ADP. La fosforilación es indirecta, por lo tanto. ¿Ok? Porque requiere que la cadena funcione, se genere un gradiente electroquímico, después los protones reingresen por la ATP sintasa y ahí recién viene la unión del fosfato con el ADP. Por eso se dice que es indirecta. El NADH y el FADH son oxidados. ¿No? Se requieren entonces que estos componentes se oxiden para que pueda funcionar la cadena y obviamente pueda llevarse a cabo a futuro o a largo plazo la fosforilación oxidativa. Y es dependiente de oxígeno. ¿Ya? Por si acaso. Si no hay oxígeno, la fosforilación oxidativa no se lleva a cabo, porque la mitocondria no funciona. ¿Bien con este paralelo de ideas? ¿Sí? Inhibidores de la cadena y la ATP sintasa. Aquí vamos a hablar un poco de algunos químicos ya que se utilizan para hacer experimentos generalmente, o también se le puede dar un mal uso a estos químicos. Dice acá, primero voy a leer lo que significa un inhibidor de la cadena y de la ATP sintasa. Son aquellos que interrumpen el tránsito
electrónico en los puntos concretos de la cadena, de manera que todos los transportadores que están antes de este punto de acción del inhibidor estarán reducidos, mientras que todos los que están después quedarán oxidados. ¿Se entendió esa idea? ¿Sí? ¿No? Es bastante simple. ¿De nuevo? Ya. Por ejemplo, hablemos de la antimicina como un inhibidor. ¿Ya? Si yo utilizara antimicina a mitocondria o una célula, bloqueo el complejo 3, eso es lo que sale aquí. Y al bloquear el complejo 3, los electrones van a quedar en el complejo 2 y en el complejo 1, ¿o no? Porque los electrones no van a poder fluir hacia acá, hacia la derecha. Voy a hacer una flecha azul, ¿cierto? Para allá no van a poder fluir. Por lo tanto, todos estos complejos que quedan de la X hacia la izquierda van a quedar reducidos. O sea, van a quedar con electrones ahí, pero van a quedar esos electrones esperando a que se libere el complejo 3, que se salga este inhibidor para poder continuar su recorrido. Por eso se dice que los complejos que están antes van a quedar reducidos, mientras que los complejos que van a estar después van a quedar oxidados. Porque claro, aquí ya, como no llegan electrones, todos estos quedan oxidados. ¿Ya? Todo lo azul para allá, oxidado. Y todo hacia estas flechas rojas, reducido. Eso nomás. Camilo dice, esos quedan reducidos, pero el complejo 3 y 4 quedan oxidados. Claro. El complejo 3, Camilo, para ser exacto, queda bloqueado. El 4 queda oxidado, el 3 queda bloqueado y los otros dos quedan reducidos. Eso es como más específicamente. Joaquín Marambio dice, pero sigue habiendo la posibilidad de generar un gradiente por el 1. No, no, Joaquín, no existe la posibilidad. Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué no existe la posibilidad de seguir generando un gradiente electroquímico a pesar de que el complejo 1 no ha sido bloqueado y el complejo 2 no ha sido bloqueado? ¿Por qué no puedo generar el gradiente electroquímico si es que yo bloqueo el complejo 3? ¿Cuál es él? Exactamente, Camilo, porque para que se realice en forma eficiente o efectiva el bombeo de protones, por estos complejos, los electrones tienen que fluir. Si los electrones no fluyen, los complejos no bombean. Ese es un requisito de la cadena. Entonces, si tú inhibes el complejo 3, paraste todo el flujo y por lo tanto el complejo 1 y el complejo 2, ahí quedaron los electrones estancados y por lo tanto estos complejos, el complejo 1 en este caso, no va a bombear protones. Porque necesita que estos electrones fluyan, que fluya todo. Si no, los complejos no sirven. Entonces, como que se satura el 1 porque se bloqueó el 3. Exactamente. ¿Sí? Más o menos esa es como la idea. Ya. Vamos entonces con inhibidores reales. Amital o rotenona. ¿Le suena rotenona? ¿A qué le suena rotenona? A lo mejor a Josefina le suena rotenona. Rotenona, ¿qué le suena rotenona? Exactamente, veneno para ratas. Antiguamente muy utilizado. Ya no se utiliza. Es bastante trágica la muerte. Bueno, los que se utilizan en la actualidad tampoco son tan buenos. Antimicina A. Bueno, la mitad y la rotenona inhiben el complejo 1. La antimicina A inhibe el complejo 3. El cianuro, ¿conocen el cianuro? Sí, probablemente no sé si han estado en contacto con el cianuro, pero se utiliza mucho en laboratorios de investigación. De hecho, en el año 2019 hicieron en hubo una evacuación en el Costanera Center. Una almendra, efectivamente, tiene una almendra. ¿Por qué? Porque el cianuro es volátil, súper tóxico, ya, y genera el bloqueo del transporte de electrones del complejo, o sea, bloquea el complejo 4 lisa y llanamente, y con eso bloquea la cadena. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de estos químicos porque todos estos tienen un impacto en la cadena de transporte de electrones, esto al menos. Y la oligomicina, ya lo dijimos, bloquea la entrada de protones por la parte F0 de la ATP sintasa. Y el 2, no tiene un bloqueo, no, Sofía. El 2 hasta ahora no ha tenido un fármaco o un químico que inhiba eficientemente el complejo 2. ¿Ya? ¿Cómo se enfocó en el Costanera? No tengo idea. Yo esa formación ya no la manejo, pero yo estaba por ahí a los alrededores y empezaron las personas a salir. Yo quería entrar, me dijeron que no se podía, así que me fui.
Y no, y después lo vi las noticias y decían, no, es que hubo una fuga de cianuro y alguien se había suicidado con cianuro y lo había llevado para allá. Y claro, yo creo que querías generar algo más masivo. Bueno, digamos, no pasó a mayores, la persona obviamente murió porque, ¿por qué murió? Ya, díganme ustedes, con lo que hemos hablado hasta ahora. Si una persona está en contacto con actinomicina, amital o ratenol o cianura, ¿por qué? ¿Por qué la persona tiene un efecto? ¿Cuál es la causa de muerte primero? Dice, en el caso, dice Gonzalo, dice, en el caso de la antimicina, perfecto, el complejo 4 queda oxidado, cierto, sí. Y el 5 no, cierto, no, pues, Gonzalo, el 5 es la ATP sintasa. El 5 nunca se oxida ni se reduce. No tiene contacto con electrones. Por lo tanto, no podemos hablar de oxidación y reducción en el complejo 5. ¿Ya? Entonces, muerte por cianuro, ya, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de muerte? Causa. La causal bioquímica de la muerte de una persona que tiene contacto con cianuro. Quiero que haga todo el ejercicio mental y le haga el seguimiento a este cianuro. ¿Necrosis estomacal? No necesariamente. ¿Puede haber necrosis estomacal? Sí, pero no es la causa principal. Exactamente, Gonzalo, faltaría síntesis de ATP. Y ahora empecemos entonces a analizar cuáles son los órganos de nuestro cuerpo que requieren mucho ATP 7. Ya, pero hay uno que el cerebro, muy bien, y hay otro que bombea, pum, 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 músculo cardíaco, muy bien, Joaquín, el corazón. Esos órganos requieren de mucho ATP y la ATP sintasa ahí tiene que funcionar a full, siempre, sintetizando ATP siempre. El cianuro lo que hace es ingresar vía aérea, ¿ya? Y inmediatamente se distribuye por la sangre a todos los rincones de tu cuerpo. Depende obviamente de la cantidad que tú estés expuesto, ¿cierto? Y ese cianuro lamentablemente se une al complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, evitando entonces que el oxígeno pueda tomar los electrones del complejo y se bloquea entonces el flujo de electrones de toda la cadena, lo que conlleva entonces que no haya una generación de gradiente electroquímico. O sea, no se bombean estos protones para acá. No hay una generación de gradiente. Por lo tanto, ¿qué protones van a ingresar por la ATP sintasa? Ninguno. Por lo tanto, la síntesis de ATP empieza a bajar. Y si una célula como el corazón o el cerebro, imagínate, le quitas el aporte de ATP, ¿qué va a pasar con esas células? ¿Van a seguir haciendo su función? Claramente no. El corazón va a empezar a tener eh, eh, va a bajar su frecuencia cardíaca, ¿sí? Y eso va a llevar entonces que hay menos cantidad de sangre que va a estar expulsada a los distintos órganos de tu cuerpo, sobre todo al cerebro. Primer efecto, te desmayas. Primer efecto, te desmayas. Segundo efecto, si la cantidad de tóxico que tú tuviste en contacto es muy alta, ya el corazón empieza a haber una falla cardíaca masiva, paro cardíaco, si no hay reanimación. ¿Quién te va a hacer una reanimación si tienes cianuro? Te llevan un recinto asistencial y lo más probable es que, si depende de la cantidad de cianuro que tuviste en contacto, eso puede llevar a que tú puedas eliminarlo, ¿cierto? Y depurarlo y que no hayan sido tanto la ATP sintasa, perdón, no tanto en células que tuvieron contacto con este cianuro y puede haber un efecto de, de recuperación, pero si tuviste en contacto con altas concentraciones de cianuro, lo más probable es que la persona no salga del paro cardíaco y ahí muere. Entonces, la causa de muerte es básicamente un paro cardíaco. ¿Es una muerte rápida? ¿Es una muerte lenta? Depende de la cantidad de cianuro. No es una muerte rápida, ojo con eso. Es bastante dolorosa, diría yo. ¿Ya? Por si acaso. Camilo dice, profe, pero en el caso que se inhiba el uno, igual sigue funcionando la cadena o no, gracias al complejo 2. Claro, si tú inhibes el uno, igual el 2 empieza a funcionar, pero por un tiempo corto. Porque recuerda que las coenzimas, el NAD más igual se necesita después para que el ciclo continúe. Entonces, en algún momento, el ciclo se va a detener y no va a generar NADPH2 y por lo tanto, en algún momento igual se va a producir este efecto. Claro, no sería tan deleterio, digamos, como utilizar cianuro. El cianuro bloquea aquí al 4 y bloquea todo al tiro. Es como más directo, diría yo, el efecto. Pero claro, si tú utilizas el uno,
genera un poquito más de flujo y por lo tanto igual se genera el efecto final y extiendes un poquito la vida. Por eso que se sacó mucho del mercado esta ratenona, porque los animales morían en pésimas condiciones. Sí, sí, la idea es generar fármacos para el control de plagas, perdón, químicos para el control de plagas, pero que no produzcan daño, ¿cierto? O sufrimiento a los animales. Sí, una cosa es la plaga, otra cosa es el sufrimiento. Y ahora se utilizan otros tipos de controles de plagas de ratones. ¿Ah? La otra vez fui al supermercado la semana pasada y hay uno, estoy ahí mirando ahí, y ahora lo que se usa es un anticoagulante. O sea, yo creo que no es lo mejor. Un anticoagulante. Y ahí viene la pregunta para usted, futuras personas. De ahí voy a leer los chats y con eso vamos a terminar. ¿Ah? Y aquí me voy a salir un poco. Si una persona está en contacto con este químico que es anticoagulante que se utiliza para el plaga de ratones actuales, ¿ah? Actuales. Ahí dice peligro, ser una calavera, ¿ya? Y por X motivo está en contacto con este anticoagulante. ¿Cuál sería el antídoto? A ver si alguien me puede ayudar. Piensen, futuros médicos. Muy bien, Nicolás. ¿Porfarina? Sí, podría ser. Vitamina K. Muy bien, Nicolás. ¿Por qué? Porque el anticoagulante, si una persona está en contacto con un anticoagulante, o sea, si está en contacto con un anticoagulante en bajas concentraciones, lo más probable es que va a tener sangramientos internos suaves. ¿Ya? Hay que controlar ese sangramiento. Y la vitamina K ayuda a los factores de coagulación. Por eso evita y eso lo vimos nosotros en vitamina K, lo vimos en las primeras clases, hablamos de las vitaminas, que hablamos de la vitamina K. Sí, lo dije, lo dije. Entonces aquí tienen que hacer todo el ejercicio. Y cuando usted lea, mira, haga el ejercicio. Vaya a un supermercado un día, ve ahí si es que existe este control de plagas, vea el más, digamos, el químico que más se utiliza, y ahí dice antídoto, vitamina K. ¿Ya? Así que hágalo, para que vea que la bioquímica se aplica en el diario vivir. Lo que pasa es que uno no lo ve nomás. Eso es todo. Dice acá, ahora pucha, me voy a ir a los chats. Trinidad dice, profe, ¿hay alguna forma de no morir por cianuro después de estar expuesto? Sí, obviamente eh, con alta aireación, ¿cierto? Lavado estomacal en el caso de que haya ingerido por vía oral, respiración, o sea, se le pone oxígeno a la persona para que desplace el cianuro. No, sí, hay formas de reanimación, no, sí, pero obviamente tiene que ser rápido, ¿ya? Todo depende del tiempo ahí, Trinidad. Joaquín dice, o sea, si eres vengativo, bloqueas el uno y si no eres vengativo, bloqueas el 3. Joaquín, por favor. Camilo dice, al final el bloqueo del uno y 2 no es tan complicado, ya, entre comillas, sí, que en comparación con el uno, con el 3 y el 4. Sí, efectivamente, no tiene un efecto tan directo. ¿Va a tener un efecto más a largo plazo indirecto? Sí, ya, pero los otros son mucho más deleterios, diría yo. Ya, me voy para abajo. Dice acá, gracias por los datos de suicidación. ¿La warfarina no es un anticoagulante? Ah, sí, pues, un anticoagulante. ¿Sí? Ah, estábamos hablando, sí, tienes razón ahí, Gonzalo. Sí, habíamos dicho warfarina que uno, no, pues ese no te sirve porque realmente generaría más, aumentaría el riesgo de tener una hemorragia interna. Sí. Dice acá, gracias por la otra suicidación. Emma dice, la clase de hoy estuvieron mortales. Llevaré una cosita de oxígeno por si acaso en mi mochila. Tiene que llevar un cilindro, un balón. Ya, Nicolás dice, profe, un inhibidor de la glicolisis sería más efectivo o no. No, Nicolás. ¿Sabes por qué? Porque un inhibidor de la glicólisis, uno tiende a pensar de que sí, de que fuera más, pero resulta que la célula tiene otros mecanismos, tiene muchas glicólisis dando vueltas, muchas, muchas, muchas. Entonces tendréis que utilizar una cantidad muy alta del inhibidor para poder generar un efecto, ¿ya? Con los otros no, con los otros las concentraciones no tienen que ser tan, 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 tan altas. Por eso hay gente que lo utiliza, obviamente, justamente para eso. Ya, vamos a dejar pendiente la otra diapositiva, nos queda poquito, pero vamos bien. ¿Tienen alguna última duda, chicos, para cerrar? Chao, Sofía Ábalos, que esté bien.
Que descansen. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, Francisca, estuvo buena la clase, es la idea. No por ahora, ya. Gracias, profe, dice aquí que esté súper. Nos vemos mañana entonces, ¿cierto? Y el viernes no nos vemos, porque el viernes hay suspensión de actividades, por si acaso. Así que voy a ver cómo vamos con los contenidos y si veo que estamos medio apretados, lo más probable es que le suba una cápsula. Si vemos que vamos bien, vamos a dejar ese día entonces como que libre nomás, ¿ya? No diga cápsula, please. Ah, entonces como digo un video, ya. No le decir más cápsula, porque a usted no le gustan las cápsulas, así que no sé si subir una cápsula. Ya chicos, cuídense que estén bien y nos vemos mañana. Chao, chao.